pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy junto a Lucas, profesor de lengua y literatura, y Ale, profesor de música, nos preguntamos, ¿cómo se hace una canción? Lo que comúnmente llamamos como canción es una composición musical creada para la voz humana con letra, que puede estar acompañada por uno que otro instrumento musical. Una canción para mí es como una expresión de las emociones de cada uno, como se puede estar dedicada a una persona o si no es lo que vos sentís en ese momento. Para mí una composición musical compuesta por la voz humana, la letra y los instrumentos musicales. Es una composición musical que está hecha con una letra y música que puede ser interpretada por una voz e instrumentos musicales. Hasta el momento no escribí ninguna canción, pero en un futuro cercano quisiera escribir. No, nunca pensé en escribir una canción, pero si escribiría sería algo de la vida, una enseñanza, algo así. Y yo una vez escribí una canción, pero no me gustó cómo la compuse, entonces preferí no volverla a cantar más. Tiene mucho que ver de acuerdo a la letra de la canción. Si la canción es alegre y divertida, mis sentimientos son alegres. Si la canción es triste y apagada, mis sentimientos van a ser tristes. La música cuando me atrae mucho me la aprendo y me gusta cantarla. A mí me gusta cantar y los sentimientos que me despierta es la alegría y el amor por cantar. Cuando yo canto siento mucha emoción, alegría, felicidad. Desde tiempos inmemoriales, los hombres y mujeres de todas las culturas se han unido a través del canto. El canto es una forma de comunicación ancestral que expresa las mejores cualidades del ser humano. Hay quienes también dicen que es la cara de Dios. Llegamos al mundo arrullados por el canto de quienes nos cuidan y abrazan. Y así, desde pequeños, nos vinculamos con el lenguaje y con las emociones. Y a medida que crecemos, cantamos para jugar, para aprender y para descubrir. En rituales y ceremonias. En fogones y en fiestas. Para exorcizar el miedo y darnos coraje. Cantamos porque formamos parte de una familia, de una comunidad y de un pueblo. Y también cantamos por amor. A lo largo de la vida se van sucediendo las canciones que forman algo así como nuestro cancionero biográfico. Pero, ¿qué es una canción? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, desde la educación musical, la canción es a grandes rasgos una pieza musical para ser interpretada generalmente por la voz humana y que puede tener acompañamiento instrumental o puede no tenerlo. Desde el punto de vista literario, si la canción posee palabras escritas, se denomina letra. Esta es un texto elaborado bajo criterios rítmicos y lingüísticos. Por eso decimos que es un género literario. Y además tiene tonos, patrones fijos bien diferenciados y combina sonidos y silencios. La palabra canción proviene del latín cantío, que a su vez viene de cantare. ¿De dónde vienen las canciones? ¿Cómo surgieron? En un principio, los hombres y las mujeres se comunicaron con los genios y espíritus a través del canto.
Poesía, magia y erotismo se unían en estas voces que invocaban a los dioses, expulsaban los miedos y adoraban al sol. ¿Sabes cuál es la canción más antigua de la historia? Mirá, se llama el Himno a Nikal, que data del siglo XIV a.C. y esta fue escrita sobre una tablilla de arcilla. Y gracias a la traducción realizada por los y las especialistas, sabemos que podría sonar más o menos así. Fue un grupo de arqueólogos norteamericanos quienes encontraron la escritura del himno en la ciudad de Ugarit, antigua civilización sumeria, en la década del 50. Y, gracias a la traducción de una especialista en asiriología, sabemos que quienes la compusieron buscaban atraer la protección y la actividad agrícola a través de Nikal, diosa de los huertos y madre de Yarik, dios de la luna. También un periodo muy importante para el desarrollo de la música y el canto fue la antigua Grecia. Los ciudadanos y las ciudadanas tenían una relación muy estrecha con la música que formaba parte de los espectáculos artísticos y deportivos. Por otra parte, del periodo greco-romano sobrevivieron fragmentos musicales transmitidos en papiros. Esta pieza que estamos escuchando data del siglo II a.C. y se llama el Epitafio de Sicilo y es la única que sobrevivió íntegra. Por otra parte, de los siglos X y XI perduraron algunas canciones latinas conservadas en manuscritos, como aquellas compuestas por clérigos vagabundos, también llamados goliardos. Sin embargo, las primeras canciones que se conservan con notación datan del siglo IX y reciben una gran influencia del canto gregoriano. Más tarde, en los siglos XII y XIII, surgieron los trovadores en Francia y los minnesang en Alemania. Eran poetas que solían cantar sobre el amor cortés. Y si avanzamos en el tiempo hacia el siglo XV, se pasa de una forma musical homofónica a una mucho más amplia, como la cantata, la aria o la ópera. Me imagino que te estarás preguntando por la canción moderna, ¿no? Esta surgió en Occidente en el siglo XIV, gracias a Francesco Petrarca, un poeta italiano considerado el padre del humanismo. Ahora vamos a escuchar un fragmento de su cancionero. Podemos decir que a partir de Francesco Petrarca, es decir, desde el Renacimiento, se establece una distinción entre la canción culta y la canción popular. Cuando hablamos de canción culta, nos referimos a la expresión del genio del poeta. Con la canción popular, aludimos a la expresión del pueblo. La canción es un espejo humano, tanto individual como grupal, y también una forma de acceder a la realidad y a lo sagrado. Las canciones nos emocionan, nos cautivan, nos hechizan. Sobre todo cuando somos chiquitos y chiquitas, nos tranquiliza. Todos y todas conocemos las nanas, un tipo de canto que ha servido a lo largo de la historia para arrullar a los y las bebés. Y esto nos invita a pensar que fue en la intimidad de lo humano, suscitada quizá por ese intenso vínculo biológico, que surgió por primera vez la canción. Esta mirada de las nanas nos permite acercarnos a la idea de que la canción es a priori un imperativo biológico, una creación nacida desde el amor más fuerte y natural en la antigüedad. Grandes poetas de la humanidad, como Federico García Lorca, han escrito este tipo de canciones. Y no solo nanas. Los grandes poetas han escrito canciones, pero también hay músicos que han escrito poesías bellísimas.
como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Teresa Parodi, y podríamos estar todo el programa enumerando. Esto sucede porque entre la música y la literatura hay una relación muy fuerte, casi simbiótica. Así es, Lucas. La composición musical trabaja con conceptos como la armonía, la melodía y el ritmo. Y las canciones trabajan con los recursos poéticos provenientes de la poesía. Entonces hay un encuentro entre emoción y razón. Mientras la letra va unida a la razón, a los aspectos intelectuales, la música va unida a la emoción, a los aspectos afectivos. Y es por eso, Andrés, que al escuchar una canción sentimos emociones tan intensas y tan diversas. En este sentido, ya la mitología griega hizo referencia al poder de las canciones. Por ejemplo, Orfeo, con la fuerza de su canto, consiguió amansar a las fieras e incluso entró al reino de los muertos para recuperar a su amada Eurídice. También el flautista de Hamelin, de los hermanos Grimm, cuenta la historia de un flautista que cautiva a las ratas con su música. El potencial de una canción yace en su capacidad de proyectarse tanto individual como colectivamente, ya sea por un motivo personal, social, ritual, circunstancial, conmemorativo, trascendental o lúdico. Sí, y además de esto, desde la educación musical reafirmamos que cantar es una excelente terapia para cuando tenemos emociones bajas, como la tristeza, la depresión. Y aquí las canciones brindan un alivio sentimental y emocional. Además de terapéutico, la canción es didáctica y rica en simbolismos. Es decir, los versos de una canción facilitan la activación de asociaciones y de recuerdos. El poeta alemán Goethe hacía referencia a la provincia de Van der Haar, donde todo el mundo cantaba siempre que se presentaba la ocasión y que recibía el sobrenombre de provincia pedagógica, ya que toda la educación estaba basada en la música. Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas que cantar es una forma de aprender, porque ayuda a recordar información. Incluso en el Alzheimer, los datos de tipo cognitivo se recuerdan mucho mejor si van acompañados de música. Y esto es debido a que, aunque el cerebro funcione como un todo, letra y música se procesan en áreas diferentes. Además, cantar nos hace sentir parte de un grupo y de una comunidad. Por eso decimos que las canciones tienen una función social y comunitaria. ¿Será por eso que los pueblos cantan desde siempre? Existen canciones emblemáticas a partir de las cuales toda una comunidad o parte de ella comparten sentimientos de pertenencia y se manifiestan colectivamente. Esto sucede porque las canciones unen sentimientos y nos hacen sentir que somos miembros de una familia. Así, todas las culturas cantan sus historias que se transmiten de generación en generación, entre pueblo y pueblo. En ese sentido, la canción ha desempeñado un gran papel de transmisión histórico y cultural. En definitiva, el contenido cultural de la canción popular es tan fuerte que muchos investigadores han podido traducir prácticas y costumbres de antiguas civilizaciones gracias a las canciones que han perdurado en el tiempo. A grandes rasgos, podemos clasificar las canciones en tres grandes grupos: canciones tradicionales, populares y cultas. Cuando hablamos de canciones tradicionales, solemos pensar en aquellas que están íntimamente ligadas con el baile y la danza. Por ejemplo, en una samba. Y estamos en lo cierto, porque estas canciones representan las costumbres y creencias de una comunidad. Así, cada sociedad tiene un repertorio relacionado a sus prácticas paganas y cultos religiosos, como canciones de cumpleaños, de boda, de muerte, de lluvia o de fertilidad. Es importante destacar que estas canciones son típicas de las sociedades rurales, aunque hay excepciones. Su modo de transmisión es oral y se transmiten de generación en generación. Muchas se han recogido en cancioneros. Entre las canciones tradicionales encontramos las folclóricas, como las zambas, las cuecas, carnavalitos, chacareras, bagualas y vidalas. A la mañanita y al amanecer, qué lindo es querer. Cuando pagan bien, toma un ramo, toma dos, vamos niña, vámonos. Carnaval alegre cuando te veré,
Mientras las canciones tradicionales se vinculan a contextos rurales, las canciones populares se desarrollan en las ciudades en respuesta a las necesidades de la industria musical. Ya en la década de los 50 llega lo que tanto estabas esperando, el rock, una música hecha por jóvenes para jóvenes. Entre las canciones populares, además del rock, encontramos el reggae, el reggaetón, el rap, el punk y otros géneros musicales. Por último, están las canciones cultas, cuyo contenido es religioso. Se han cantado desde la Edad Media y durante más de 500 años. Un ejemplo lo encontramos en el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. También dentro de las canciones cultas se destaca el Lied, una canción lírica breve, compuesta para ser ejecutada por un solista con un acompañamiento de piano. Este género es propio de los países germánicos y del periodo clásico y romántico. Bueno, quizás después de conocer y escuchar los distintos tipos de canciones que existen, te estarás preguntando, ¿cómo se escribe una canción? ¿Es muy difícil hacerlo? A la hora de escribir una canción, utilizaremos recursos poéticos provenientes de la literatura. Si bien hay poetas que prescinden de ellos, en este tutorial nos proponemos conocer algunos de ellos a fondo. Porque como les suelo decir a los y las estudiantes, si quieren romper las reglas, primero tienen que conocerlas. Entonces, lo primero que les propongo es que piensen en un tema que los motive o conmueva. Una vez que se hayan decidido, piensen en una estructura clásica, es decir, 2 estrofas de 4 versos cada una. El primer verso va a rimar con el tercero y el segundo con el cuarto. Ahora, pensemos las palabras. Si yo quiero que un verso termine con la palabra agonía, busco una palabra que me guste y a la vez que rime con ella. Por ejemplo, la palabra mercancía. Entonces, ya tengo determinados cómo finalizan el verso 1 y el verso 3. Ahora, pienso en otra palabra y realizo el mismo procedimiento para los versos 2 y 4. Por ejemplo, tristeza y torpeza. Por ahora, la poesía quedaría así. A, agonía, B, torpeza, A, mercancía, B, tristeza. Ahora pasaremos a describir algunos de los recursos poéticos que utilizan la mayoría de las canciones. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos. Por ejemplo, vamos a repetir: si yo te contara de esta feliz agonía, si yo te contara de mi hábil torpeza. La antítesis opone 2 ideas empleando antónimos o frases de significado contrario. Por ejemplo, en nuestro primer verso, feliz agonía. La concatenación consiste en encadenar palabras a lo largo de versos sucesivos, por lo cual un verso debe comenzar con la misma expresión con la que termina el verso anterior. En el ejemplo siguiente, la concatenación está dada por la palabra mercancía. Si yo te dijera que esta es vil mercancía, mercancía es de mi inagotable tristeza. El paralelismo consiste en la repetición de una misma estructura gramatical. Podría quedar algo así: si yo te contara de esta feliz agonía, si yo te contara de mi hábil torpeza, si yo te dijera que esta es vil mercancía, mercancía es de mi inagotable tristeza. Cuando hablamos de inspiración, estaríamos hablando de la composición artística que se asocia a un brote de creatividad. Estás alegre o estás triste y de ahí te comienzan a armar las ideas, inspiras para escribir algo o dibujar algo. Alguien es capaz de inspirar, deja una enseñanza en el pensamiento y la persona inspirada se siente enérgica y emocionada. Es una idea que llega inexplicablemente para el creador. En el momento que yo me siento más inspirado es cuando voy caminando y escucho el canto de las aves. Para mí el momento que más estoy inspirado en hacer algo es a la tarde.
A la mañana es como que te levantás cansado, o sea, estás dormida todavía. Y después a la noche es como que ya no tenés más energía para seguir haciendo cosas y estás muy cansada. Me siento inspirada cuando bailo, canto y actúo. Sí, sí se puede desarrollar, porque para la creatividad no hay una base ni un tope. La creatividad es como una hoja en blanco. La creatividad para algunos ya nacen con eso o algunos van de a poco aprendiendo. Hacer canciones, dibujar, hacer varias cosas. ¿Cómo surgen las canciones? ¿De dónde nace la inspiración? ¿Cómo se escribe una canción? Podemos imaginar el proceso de escribir una canción como si fuese un viaje con distintas paradas y etapas. Todo puede comenzar con una vivencia o un recuerdo, pero también las sensaciones, los olores, los paisajes, entre otros estímulos, pueden disparar nuestra creatividad. A lo largo de la historia hemos escuchado a reconocidos y reconocidas artistas hablar sobre sus procesos creativos. Muchos de ellos y ellas describen el erotismo y las percepciones alteradas como fuentes de inspiración. Sea cual fuera el punto de partida, el proceso creativo les ha permitido expresarse desde lo más profundo de su ser. Mozart describe su proceso creativo de esta manera. Cuando me siento bien y de buen humor, o cuando doy un paseo, o cuando camino después de una buena comida, o en la noche, cuando no puedo dormir, pensamientos se agolpan en mi mente tan fácilmente como usted podría desear. ¿De dónde y cómo vienen? No lo sé. No tengo nada que ver con eso. Los que me agradan, los conservo en mi cabeza y los tarareo. Al menos, otros me han dicho que eso hago. Una vez que tengo mi tema, otra melodía viene, uniéndose ella misma a la primera, de acuerdo con las necesidades de la composición, como un todo. El contrapunto, la parte de cada instrumento y todos estos fragmentos melódicos, al final, producen la obra completa. Este relato demuestra que por más brillante que haya sido toda su obra, de alguna manera él también estructuraba sus ideas. Entonces, ¿cómo podemos alimentar nuestra creatividad? A veces se piensa que la creatividad es un acto único y espontáneo, al estilo Eureka de Arquímedes. Así, muchos artistas se sientan a esperar la musa. Sin embargo, la creatividad es un proceso mucho más elaborado y complejo. Y en definitiva, podemos decir que detrás de toda idea que aparece espontáneamente hay un largo trabajo previo. Y acá aparece la figura de Graham Wallace en su libro El arte del pensamiento, quien describe el proceso creativo en 4 etapas. La primera es la preparación. Para que nuestro cerebro produzca una idea lo suficientemente novedosa, lo tenemos que alimentar con material, porque la creatividad no nace del vacío. Entonces, el primer paso es investigar aquello que queremos solucionar. Por ejemplo, no es posible descubrir la cura del cáncer sin antes haber dedicado un largo periodo de tiempo al estudio de esa enfermedad. Es decir, la preparación consiste en percibir, investigar y analizar nuestro objeto de estudio. También consiste en experimentar y probar diferentes posibilidades para dar respuesta al problema o a la necesidad. Ahora bien, pasemos a la segunda etapa, la incubación. Este es un periodo durante el cual las ideas vagan libremente en nuestra mente por debajo del umbral de conciencia. Es durante este momento que pueden formarse conexiones inusuales entre ideas que serán el embrión de ideas novedosas. La tercera etapa es la iluminación. En este momento se forma una conexión entre ideas que parecen lo suficientemente buenas y podríamos decir que se nos prendió la lamparita. Sentimos entusiasmo y alegría porque todo el proceso anterior cobra sentido. Bueno, y por último está la verificación. En principio, cuando las ideas surgen, sentimos un gran entusiasmo, pero hay que tener calma, porque esto no significa que sean prometedoras. Es necesario evaluarlas y si no son adecuadas, dejarlas ir. Ahora sí, llegó el momento de poner a prueba nuestra idea. No me cierra del todo, así que voy a seguir trabajando. Como decía Edison, las ideas son 1% de inspiración y 90% de transpiración. Unas veces me sentí muy inspirado y fue una sensación que no sabría cómo describirlo. Sí, me sentí muy inspirada en el aire libre. Sí, un día me sentí muy inspirada, me levanté ya con esa inspiración, contenta, alegre, más de lo normal.
y me puse a dibujar, dibujé una pareja y dibujé también unos animalitos. Yo no tengo un momento determinado para las ideas. Llegan solamente de manera espontánea, por decirlo así. En los momentos que a mí me inspiro para dibujar es cuando estoy alegre o cuando alguien me dice algo y me alegra el día y veo algo y me inspiro a dibujar. Me ocurren las ideas, por ejemplo, cuando estoy sola y tranquila, me empiezan a ocurrir ideas sobre cosas, por ejemplo, que quiero hacer, o el día de mañana que quiero estudiar y muchas cosas más. Desde la educación musical nos preguntamos, ¿cómo nace una canción? Una canción es algo que ocurre, algo que acontece. Como decía Whistler, un famoso pintor norteamericano, Art happens, que en español quiere decir el arte sucede. Es decir, el arte es un pequeño milagro. Pero, ¿de dónde proviene ese acontecimiento creativo? La palabra inspiración, según el diccionario de la Real Academia Española, hace referencia a la ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Así, los griegos hablaban de las musas, diosas inspiradoras de las artes y las ciencias. Porque la canción es como el amor, viene cuando quiere. No es mi canción, yo soy su cantor. Estaba de siempre la canción. Entonces, en un momento yo estaba recordando, y el Señor dijo a Abraham, apareció, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Como acabamos de ver, en la inspiración siempre hay algo de revelación, de magia y de misterio. Aún así, podemos tratar de entender cómo surgen las ideas. Cuando hablamos de una idea como punto de partida, nos referimos a una secuencia melódica o una frase poética inicial, sobre la cual construimos una canción. La idea puede surgir espontáneamente. En este caso decimos que surge por acción. También puede ser el fruto de una emoción o de cualquier otra experiencia que nos afecte, es decir, por reacción. Yo primero pienso el tema completo. La melodía, la letra, los arreglos, lo concibo mentalmente y después me pongo a tocarlo. No es que yo me pongo a tocar a ver si se me ocurre algo, sino que tengo una idea y después me voy al instrumento o al papel para poderlo escribir. La concepción de una idea es el primer paso a la hora de escribir una canción. Luego, es esencial atender al concepto de estructura, que nos permitirá desarrollar y sostener esa idea. Podemos comparar la estructura con los huesos del cuerpo que están unidos mediante articulaciones para sostenernos a través de esa estructura ósea que llamamos esqueleto. En una canción, en general hay un tema, ya sea musical o poético, que se repite. Suele ser el coro o estribillo, es decir, una frase que viene a ser la síntesis o el clímax del relato. A pesar de la repetición, la música y la letra van creando una tensión y un modo de liberarla. Dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca corazones, dame tu droga. Entonces, la estructura musical es indispensable a la hora de escribir o componer una canción. Podemos compararla con la de los cuentos, ya que consta de una introducción, un desarrollo y un desenlace. Es decir, una progresión que crece y demanda una resolución. La introducción está al inicio y es la puerta de entrada a la canción que se va a desarrollar luego. En ella se puede usar la melodía o la armonía o un fraseo. En este momento el objetivo es captar la atención del oyente e ir adentrándolo en la canción.
la introducción, la estructura musical cuenta con la estrofa, el preestribillo, el estribillo, el puente musical y el cierre. Para empezar, vamos a hacer una distinción entre verso y estrofa. El verso es la unidad mínima de una canción. Se clasifican en versos de arte menor, con 8 sílabas o menos, y versos de arte mayor, con 9 sílabas o más. La estrofa es un conjunto de 2 o más versos que siguen una estructura rítmica. La cantidad y duración de las estrofas que se ubican antes del estribillo varía de canción en canción. Generalmente son 1 o 2 estrofas, pero también hay canciones que tienen 4, 5 o 6 estrofas entre estribillo y estribillo. Ahora pasemos al preestribillo y al estribillo. ¿Qué son? El preestribillo es el que ayuda a conectar el verso con el estribillo, gracias a que permite una transición de la armonía introduciendo un nuevo patrón armónico que evita la monotonía musical. El estribillo se considera la parte más importante de la canción, ya que en ella generalmente se incluye el nombre del tema. Además, la melodía suele contrastar con la introducción y el verso. Comúnmente se le conoce como coro y suele repetirse varias veces dentro de una canción, generando dinamismo. Llegamos al puente musical, que como todo puente conecta, en este caso, 2 partes de una misma canción. Algo similar a lo que sucede con el preestribillo. El puente cumple la función de llevar la canción a un clímax máximo antes del final. En el rock, por ejemplo, el puente musical suele aparecer como el solo de guitarra. Y por último, el final. Hay muchas formas de dar un cierre. A veces suele usarse un quiebre brusco generado por un silencio repentino o una sucesión de acordes, melodías o ritmos. En general, la forma más común de cerrar una canción es la repetición del estribillo hasta el silencio. ¡La gente vino a la fábrica! Ahora que ya conocemos los pasos, la estructura y los elementos para escribir una canción, vamos a aprender a musicalizarla. En un principio vamos a basarnos en 3 ejes fundamentales: armonía, melodía y ritmo. La armonía es lo que sostiene a la estructura musical. Podemos empezar seleccionando un patrón de acordes, es decir, un conjunto de 3 o más notas diferentes que constituyen una unidad armónica. Luego vemos cómo los combinamos, a dónde van, cómo los acentuamos, su duración. El rol de la melodía es determinante para identificar una canción, ya que es lo que la caracteriza, como por ejemplo la melodía del feliz cumpleaños. Aquí también, al momento de crear una melodía para los versos, se puede jugar con las pausas, silencios, duración, repetición, etc. Es importante buscar distintos momentos de suspenso, tensión o reposo. Respecto al ritmo, es aquello que nos permite agrupar palabras o sílabas, como por ejemplo frases largas, pausas y cambios de acordes, o viceversa. Hay que saber que tanto el texto como la melodía están íntimamente ligadas al ritmo. Cuando llegamos a este mundo, lo primero que escuchamos es un ritmo percusivo. Estas tempranas impresiones sonoras tal vez dejen una huella tan profunda en nosotros que luego tenemos la necesidad de volver una y otra vez a variaciones sobre este mismo ritmo. Por último, quedaría la elección de instrumento.
Lógicamente, esto dependerá exclusivamente del compositor, pero en un principio se puede afirmar que generalmente se eligen instrumentos armónicos de base, tales como instrumentos de cuerda que permiten acompañar armónicamente la interpretación de la canción. Luego se pueden ir sumando instrumentos melódicos y de percusión. Ahora que ya aprendimos todo lo necesario para escribir una canción, llegó el momento de ponerse a trabajar. El puente musical es un interludio que conecta dos partes de una canción. Verdadero. ¿Verdadero? Para mí es verdadera. Verdadero. Verdadero. Además de unir, se usa para llevar la canción a un clímax máximo antes del final. La canción escrita más antigua del mundo se llama El himno de Nikita y data del siglo II a.C. Verdadero. Creo que es falso. Para mí, falsa. Verdadero. No, eso es falso. La canción más antigua de la que se tiene registro escrito se llama El himno a Nikal y data del siglo XIV a.C. La antítesis supone dos ideas similares. Por ejemplo, euforia y alegría. Verdadero. Falsa. Falso. Falso. La antítesis es un recurso poético que opone dos términos. Trabaja con antónimos, con frases de significados opuestos. Por ejemplo, alegría, tristeza. La canción moderna surgió con el rock. Falso. Es verdadero. Verdadera. Falso. Falso. La canción moderna nace en el siglo XIV gracias a Francesco Petrarca, un poeta italiano. Las canciones tradicionales representan las costumbres y creencias de una comunidad. Falso. Verdadero. Falsa. Falso. Verdadero. Además, suelen nacer en contextos rurales. El verso es la unidad mínima de una canción. Verdadero. Es verdadero. Para mí es verdadera. Verdadero. Y la estrofa es un conjunto de dos o más versos. Así como la literatura es un disparador posible para hacer canciones, centenares de ellas se encuentran íntimamente vinculadas con diversos procesos históricos que marcaron el destino de nuestro país. Hay centenares de canciones que hacen referencia a la dictadura militar argentina que comenzó en el año 1976. Y una de ellas, Lucas, es Dinosaurios, de Charly García. En esta canción, los dinosaurios claramente funcionan como una metáfora de los militares. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Vemos que a lo largo de la canción hay una repetición del verbo desaparecer, que alude a los desaparecidos del periodo más oscuro de la historia argentina, la dictadura militar. Otro momento histórico importantísimo de nuestra historia fue la Guerra de Malvinas. Muchas bandas nacionales se inspiraron en este suceso y lo visibilizaron en sus canciones. Bueno, y por ejemplo, Ciro y los persas trabajaban el tema de Malvinas desde una mirada política y social que intenta demostrar que, para los combatientes, fue tan dura la guerra como el olvido al que los sometió la sociedad. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban.
En un hoyo que cavaste repetías las canciones. Esta canción habla de la indiferencia de la sociedad y del poder de turno frente al héroe que regresa. Algunos momentos políticos no tan dolorosos también fueron tematizados en canciones. Por ejemplo, cuando un gobernador provincial determinó cerrar los boliches a las 3 a.m. Se te nota fascistoide con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Ándate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Bueno, acabamos de escuchar la canción El Mono Relojero del grupo de rock Capanga. Ahora, escuchate este tema. ¿Qué esperas? Producción descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. Lo escribió Ataque 77 y está inspirada en Favaloro, el médico argentino que creó el bypass. Me quedé pensando, ¿y las actuales orquestas de tango? ¿En qué se inspiran? En la actualidad, hay muchas bandas que recuperan las canciones y ritmos tradicionales y los mezclan con el rock o con la música electrónica. Así se forman fusiones muy interesantes y variadas. Entre estas bandas está La Chicana, un grupo de tango formado por Dolores Solá, Acho Stoll y Juan Valverde. El grupo recupera los ritmos y las letras de los años iniciales del tango para adaptarlos al concepto musical del siglo XXI. En 2004 recibieron el premio Carlos Gardel en la categoría Tango Nuevas Formas por su tercer álbum Tango Agazapado. Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy Dolores Solá, soy cantante de una banda que se llama La Chicana, que es una banda rara porque hacemos tango, pero junto con el tango hacemos otras músicas también, folclore, canciones del rock nacional. La mayor parte son compuestas por nosotros, por Acho Stoll, que fundó la banda conmigo. Y también hacemos canciones conocidas, pero nuestras versiones. Fuimos medio pioneros del tango joven, hace ya 25 años, cuando no había jóvenes que cantaban tangos. Éramos nosotros y algún otro más. Así que, bueno, encaramos como una nueva movida en el tango. Elegimos el tango porque el tango siempre nos gustó muchísimo, tanto a Acho Stoll, que es mi marido, pero además mi compañero en la banda, como a mí. Nos encantaba, nos gustaban las letras, las músicas, pero pensábamos que no podíamos hacer tango porque no nos imaginábamos un público que nos interesara. O sea, pensábamos que el tango era medio para viejos, a pesar de que nos gustaba mucho. Y como nosotros nos conocimos, Acho y yo, en España, nosotros habíamos visto que en España los jóvenes flamencos habían provocado una revolución en el género del flamenco tradicional, que estaba muy buena, la habían fusionado con el rock y con el jazz y con otras músicas, y siendo ellos de familias muy flamencas y con mucha tradición, habían hecho una propuesta y lo habían rejuvenecido. Y nosotros queríamos hacer eso con el tango, pero no sabíamos si iba a ser posible. Cuando volvimos de España, decidimos encarar el grupo La Chicana, nos animamos a hacer composiciones nuestras, tangos escritos por Acho, que era rarísimo que alguien joven escribiera tangos, y bueno, y empezamos a crecer dentro de ese universo,
que además consistía en desestructurar un poco la imagen del tango, que era medio durita, ¿no? Y medio caretonga en algunas cosas, y nosotros como que le dimos otro aire. Y bueno, y ahí estamos todavía, y fuimos medio punta de lanza de un movimiento. En La Chicana, el que compone y escribe las canciones, tanto la música como las letras, es Acho. Así que él debería contestar esta pregunta. Pero como yo compongo también en mi proyecto solista y escribo, voy a contarles cómo es para mí. Porque eso es algo que es distinto para todo el mundo. Hay gente que empieza a componer desde la música. Agarra la guitarra o el piano, se le ocurre una melodía y después le agrega letra. Hay otros como yo que en general empezamos por la letra. Hay otros que juntos, o a veces una canción te empieza por la letra y otra canción te empieza por la música y otra canción la vas haciendo junto, música y letra. Así que no hay una fórmula. Yo diría que la única cosa fundamental es animarse. Animarse. Es como un juego. El juego a veces da un resultado interesante y otras veces da un resultado medio que uno lo descarta. Pero hay que jugar, o sea, hay que tirarse a la pileta. Porque además nunca sabes, por ahí pensás, no, sí, pero este tema no sé si da para una canción, y termina siendo tu mejor canción. Y hay veces que le das vuelta y te ilusionás muchísimo con un tema y decís, ay, sí, voy a escribir una canción, y la canción termina no siendo demasiado buena. Así que lo que les diría es que, uy, qué despeinada estoy. Lo que les diría es que si dudan y tienen ganas y les tienta y qué sé yo, lo hagan. Y que hay, muy importante, hay un momento para crear, que es jugar. Y hay otro momento posterior que es para juzgar lo que uno compuso. O sea, no se puede crear y juzgar al mismo tiempo, porque es horrible y es un sufrimiento. Y aparte no da buenos resultados. Así que primero jueguen y crean, y después de unos días o que yo, lo juzgan. Además del consejo que di recién, de jugar, de tirarse a la pileta, de animarse, nada demasiado malo puede pasar, que escribir una canción que a uno no le gusta, que igual siempre va a haber alguien que le va a gustar, porque eso pasa también. Te dicen, ay, a mí me encanta tal canción, y vos dices, ay, a mí no me gusta mucho, o odio cómo canté esa canción en el disco. Háganlo. No se queden mucho tiempo pensándolo, háganlo, porque uno de los peligros más grandes es darle mucha vuelta a las cosas. Y yo les recomendaría que aprendieran piano o guitarra. Les recomendaría esto porque yo no lo hice, por vaga, y la verdad es que extraño no tocar un poco un instrumento a la hora de componer, a la hora de acompañarme. A mí siempre me gustó muchísimo cantar y siempre sufría mucho porque, y de hecho me sigue pasando en algunas guitarreadas, o lo que pasa es que me subo al escenario, entonces no me importa porque me subo al escenario y canto, pero que quiero cantar y no, hay uno que, ¿sabes tal? No, tal no la sé, no. Y tal otra que yo la sé, no, tampoco. ¿Y esta en cuál la cantás? En la menor. Ah, no, yo la sé en do. Es un plomo buscar quien te acompañe. Un plomazo. Entonces, mejor saber sacar unos sonidos en algún instrumento. La guitarra ideal, que uno la lleva a cualquier lado. Es una gran compañera. Y además te da un mundo musical, más allá de lo melódico, te da un mundo con lo armónico, que es necesario. Bueno, me voy a despedir, chicos. Espero que les sirva algo de lo que les conté, que alguno salga con ganas de ponerse a escribir una canción.
Y bueno, les cuento que si tienen ganas de saber sobre la banda, entren a YouTube, hay una cantidad de shows y de videoclips que son muy divertidos, que los hacemos nosotros y están muy buenos. Hay uno que se llama La Uva, que se los recomiendo, Viralata, bueno, si se meten van a encontrar muchos. Estamos por sacar nuestro 9º disco, se llama Ikikomori. Ikikomori quiere decir en japonés encerraditos. ¿Y qué más? Y estamos por hacer algún streaming desde el Tazo, el mes que viene, sí, también. Nada, si tienen ganas, averigüen un poquito. Pero ahí estamos en las redes. A lo largo del programa vimos cómo las canciones y la música en general tienen un fuerte impacto emocional. Hay determinadas melodías y acordes que pueden generar en nosotros alegría o tristeza. El cine lo entendió y desde el surgimiento de lo sonoro utiliza la música para crear atmósferas y efectos emocionales. Ahora imaginemos, por ejemplo, ¿qué pasaría si en la escena de Psicosis suena el feliz cumpleaños? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. O si en una escena de amor suena una melodía terrorífica. Ahora imaginemos una escena de Los pájaros de Hitchcock musicalizada con una copla. Como acabamos de ver, la música es muy importante a la hora de diseñar una escena cinematográfica. En este sentido, el director tiene que saber qué quiere transmitir. Solamente de esta manera el músico podrá componer una pieza musical que trabaje en función del tono emocional de la escena. Los seres humanos hemos cantado desde que el mundo es mundo. Así nos hemos comunicado con los dioses y con nosotros mismos. Y gracias a la música formamos parte de una gran familia, de una comunidad, de un pueblo. Y cantando hacemos historia. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el canto. ¿Y usted se preguntará por qué cantamos? Cantamos porque estamos vivos y necesitamos expresarnos. Cantamos para contar nuestras historias y que no queden en el olvido. Cantamos para las generaciones que vendrán.